Buen día, en este video se verá el reporte número 10 de la materia Laboratorio de Química del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Las prácticas que se verán en este reporte son práctica 21, 22 y 23. 21, electrólisis. La práctica número 2, corrosión. Y por último, la práctica número 23, celdas. Nosotros somos el equipo número 2 de grupo 3 y el equipo está conformado por Frida Moreno, Miguel García, Karen Romero y Juan Daniel Parra. La conductividad eléctrica de las sustancias consiste en un desplazamiento de la carga eléctrica a través de ellas. La electrólisis se puede definir como un proceso en el que el paso de corriente eléctrica a través de una disolución o a través de un electrolito fundido da como resultado una reacción de oxidación, una reducción redox, no espontánea. La conductividad eléctrica se lleva a cabo en celdas electrolíticas para poder reproducir esta reacción. Los electrodos son las superficies sobre las que tienen lugar las semirreacciones redox. Generalmente son de carácter inerte con respecto a los reactivos que se encuentran en la celda electrolítica. En los electrodos podemos distinguir un cátodo y un ánodo. El ánodo es el electrodo en el cual se produce la oxidación. Este va conectado al polo positivo de la fuente de corriente. Y el cátodo es el electrodo donde se produce la reducción. Este se conecta al polo negativo de la fuente de corriente. En esta práctica hicimos dos cuadros con 3 separaciones. En el cuadro con las gotas de H2Na2SO4 y Na2SO4 más BTB, pudimos observar que al poner los electrodos dentro de la gota de Na2SO4 se hicieron burbujas porque se genera hidrógeno y oxígeno, pero no sabemos cuál es cuál. En la tercera gota, que era Na2SO4 más BTB, pudimos observar cómo la gota cambia de color. De un lado es morado, que es el cátodo, y del otro lado es amarillo, que es el ánodo. En esta parte se marca la parte del hidrógeno positivo. Y en la gota de HO2 no pasó nada. En el segundo cuadro, con las gotas de Ki más almidón y Ki más BTB, desafortunadamente nuestros electrodos se quemaron y no pudimos observar la reacción que generaban en cada una de las gotas. Pero en la primera gota, que era solo Ki, se tardaba un poco en ver el cambio porque el Ki tiene un ion positivo y un ion negativo. En la segunda gota, que es Ki más almidón, el Ki se separa y el yodo reacciona con el almidón y se ve azul. En esta práctica observamos la conductividad eléctrica de las sustancias. Al poner los electrodos dentro de la gota, podemos observar las reacciones redox que se generan, como presencia de burbujas, cambio de color en las sustancias, separación de reacciones, etc. En este tipo de prácticas tenemos que estar muy al pendiente de los cambios, ya que no es en gran cantidad, y a veces nos podríamos perder de algún cambio significativo con respecto a la electrólisis de las sustancias. También tenemos que estar al pendiente del estado de los materiales de laboratorio para que nuestra práctica pueda ser exitosa. La práctica número 22 tuvo como nombre corrosión. La corrosión es un ataque destructivo de un metal por reacción química o electroquímica con su medio ambiente. Existen otras clases de daños, como los causados por medios físicos. Estos se llaman erosión o desgaste. También existen casos en los que el ataque químico va acompañado de daños físicos, lo cual es titulado corrosión erosiva, desgaste erosivo o corrosión por fricción. La corrosión es un proceso neutral en el cual se produce una transformación del elemento metálico a un compuesto más estable, que es titulado un óxido. Es importante distinguir las clases de corrosión. Puede ser corrosión seca, en la cual el ataque se produce por una reacción química sin intervención de corriente eléctrica, o puede ser corrosión húmeda, que es de naturaleza electroquímica, es decir, se caracteriza por la aparición de una corriente eléctrica dentro de un medio corrosivo. A grandes rasgos, la corrosión química se produce cuando un metal se disuelve en un medio líquido corrosivo hasta que dicho metal se consuma o se sature el líquido. La corrosión electroquímica se produce cuando al poner ciertos metales con número de electrones de valencia con otros metales, estos tienden a captar dichos electrones libres, produciendo lo que se titula corrosión. En la primera caja se colocó agua. En esta, el hierro reaccionó y se oxidó por la presencia de oxígeno, pero el cobre, el zinc y el aluminio no reaccionaron.
En el agua salada, en cambio, el hierro reaccionó de manera mucho más rápida y el aluminio cambió de color plateado a un color café anaranjado, pero el cobre y el zinc seguían sin reaccionar. En la caja número 3 se colocó el ácido muriático. Este reaccionó rápidamente con el hierro y se formó un precipitado. En cambio, con el cobre no reaccionó, así que no ocurrió nada. En el zinc se generaron burbujas que implicaban la presencia de hidrógeno y después de algunos días este desapareció. Pero el papel aluminio apenas se colocó dentro de esta solución, este desapareció rápidamente. Cuando el ácido muriático se combinó con el agua oxigenada en la caja número 4, las reacciones se aceleraron en todos los casos, pero el cobre seguía sin reaccionar. En la caja número 5 se colocó agua y sosa. Aquí el clavo de hierro se siguió oxidando, pero con menor velocidad, debido a la menor presencia de iones hidrógeno. El cobre no se oxidaba, y el zinc, aunque se oxidó, lo hizo con menos velocidad. En la caja número 6 se colocó vinagre. En este el hierro se corrosionó y tomó un color diferente a lo que se corrosionó normalmente. Pero en el cobre, debido al alto contenido acídico, este se corrosionó igual que en el ácido muriático. El zinc, en cambio, no se oxidó debido a que había una capa de óxido que lo protegía del vinagre. Igualmente, en esta práctica casera se pudo observar cómo metales comunes reaccionan entre ácidos comunes y otras sustancias que se pueden encontrar en la casa que causan estragos a los mismos. Luego de observar lo que ocurría, se pudo determinar las razones por las cuales éstas ocurrían. La práctica 23 también fue titulada celdas. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental por el cual se puede generar electricidad mediante una reacción química, lo cual se llama celda galvánica, o se puede producir una reacción química al suministrar una energía eléctrica al sistema, esto es una celda electrolítica. Estos procesos electroquímicos son conocidos como reacciones electroquímicas o reacciones redox, donde se produce una transferencia de electrones de una sustancia a otra, y estas son reacciones de óxido de reducción. La celda electroquímica consta de dos electrodos sumergidos en distintas disoluciones apropiadas, unidos por un puente salino y conectados por un voltímetro que permite el paso de electrones. Hay 4 factores importantes: el ánodo, el cátodo, puente salino y voltímetro. El ánodo es el electrodo sobre el cual se produce la oxidación. El agente reductor pierde electrones y por lo tanto se oxida. El cátodo es el electrodo sobre el cual se produce la reducción. El agente oxidante gana electrones y por lo tanto se reduce. El puente salino es un tubo de vidrio relleno con un electrolito que permite la migración rápida de las sustancias de una celda a otra, permitiendo no obstante el contacto eléctrico entre ambas. Y el voltímetro permite el paso de los electrones cerrando el circuito. Mide la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo, siendo la lectura el valor del voltaje de la celda. En los resultados obtenidos en la práctica 23 se puede observar que el foquito LED sí se prendió. Para el resultado final tuvieron que usar 6 celdas de zinc y cobre para poder encender el LED, por lo que se puede considerar que suponiendo que el LED requería 3 voltios para prenderse, cada celda proporciona aproximadamente 0.5 voltios. Sin embargo, las celdas de cobre y zinc producen 1.1 voltio, por lo que en teoría se debería usar 3 celdas para encender el LED. El número de celdas requeridas pueden deberse a múltiples razones. Primero que nada, los 1.1 voltios son la cantidad teórica producida por las celdas, y una cantidad menor de voltaje puede ser producida debido a errores en la producción de la celda o incluso a los materiales que intervienen en la conducción de electrones. Además, los cables usados para la conexión de las celdas pueden tener una resistencia que reduzca la corriente que pasa por el LED, lo cual puede producir que se requiera más energía para poder encenderse. Al final de la práctica, se pudo observar cómo la reacción entre el zinc y el cobre, con ayuda del puente salino, formó suficiente corriente y voltaje para poder prender un LED. Claramente, después de unir suficientes celdas de esta energía. Energía es liberada de la reacción del metal y su ácido cuando los átomos del metal que se encuentran en el ácido se unen al metal y los electrones que se encuentran en el metal se liberan. Mientras esta reacción en específico no se usa, reacciones similares se usan en baterías normales. Muchas gracias por su tiempo y atención. I thought that I've been hurt before,